El extraño comportamiento de nuestros números nos llevó a otro experimento cuyo resultado menciono aquí con todas las reservas necesarias, aunque me parece proyectar cierta luz sobre las variaciones estadísticas. El experimento se realizó con 3 personas cuyo estado psicológico nos era perfectamente conocido y consistía en que de 400 horóscopos matrimoniales, cualesquiera se numeraran 200, sacando luego el sujeto 20 de los mismos por sorteo. Esos 20 matrimonios fueron analizados estadísticamente en relación con nuestras 50 características matrimoniales. El primer sujeto fue un paciente que en los momentos del experimento se hallaba en un estado de intensa excitación emocional e impulsiva. Resultó que de los 20 aspectos de Marte se destacaron nada menos que 10 y con una frecuencia de 15. De los aspectos de Luna se destacaron 9 con una frecuencia de 10 y de los aspectos de Sol 9 con una frecuencia de 14. El significado clásico de Marte es la impulsividad, reforzada en este caso con el Sol masculino. En comparación con nuestros resultados generales, manifiéstase aquí un predominio de los aspectos de Marte, lo que concuerda con el estado psíquico del sujeto. El segundo sujeto de experimentación fue un paciente cuyo problema principal estribaba en comprender y afirmar la propia personalidad frente a sus tendencias de autosupresión. En este caso, los llamados aspectos axiales, ascendente-descendente, que suponen característicos de la personalidad, aparecieron 12 veces con una frecuencia de 20 y los aspectos lunares con una frecuencia de 18. Estimándolo desde el punto de vista astrológico, el resultado concuerda plenamente con el estado psíquico del sujeto. El tercer sujeto era una mujer con fuertes pugnas interiores cuya conciliación constituía su problema principal. Los aspectos lunares aparecieron 14 veces con una frecuencia de 20, los de Sol 12 veces con una frecuencia de 15 y los aspectos axiales 9 veces con una frecuencia de 14. La clásica Conjunctio Solis et Lunae, como símbolo de la unión de los opuestos, se destaca claramente en este caso. En todos esos casos es patente que la selección por sorteo de los horóscopos matrimoniales ha sufrido alguna influencia, y esto concuerda con nuestras experiencias con el I Ching y otros métodos mánticos. Aunque todas esas cifras caen dentro de los límites de la probabilidad y por lo tanto no cabe atribuirles otro carácter que el casual, por variación, que en caso corresponde de una manera sorprendente al estado psíquico del sujeto, llama poderosamente la atención. Cualquiera de los estados psíquicos en cuestión se caracterizaba como una situación en la que la comprensión y la decisión chocan contra la barrera insalvable de un inconsciente que se opone a la voluntad. Esta relativa derrota de las fuerzas de lo consciente consteliza regularmente el arquetipo moderador, el cual aparece en el primer caso como Marte, el Maleficus impulsivo, en el segundo caso como el sistema axial equilibrador que vigoriza la personalidad y en el tercer caso como hierogamia de los opuestos supremos. Los sucesos psíquicos y físicos, los problemas del sujeto y el sorteo de los horóscopos. Corresponde, según parece, a la naturaleza del arquetipo subyacente y en consecuencia podrían representar un fenómeno de sincronicidad. Dado que mis conocimientos de matemática superior son bastante escasos, hube de recurrir a un profesional en la materia, el profesor Marcus Fiers de Basilea, para el cálculo de la probabilidad de mis números máximos. Utilizando la distribución de Poisson,
llegó a una probabilidad de aproximadamente 1 a 10.000. Posteriormente, al revisar sus cálculos, encontró un error cuya corrección elevó la probabilidad a 1 a 1500 a la 6, de donde se desprende claramente que si bien nuestros mejores resultados, Luna conjunción Sol y Luna conjunción Luna, son en la práctica bastante improbables, teóricamente son tan probables que no se justifica dar a los resultados inmediatos de nuestra estadística otra interpretación que la del azar. Si, por ejemplo, hay una probabilidad de 1 a 1500 de que yo obtenga la comunicación telefónica que deseo, probablemente preferiré, en lugar de esperar la lejana oportunidad de una conversación telefónica, escribir una carta. Nuestra investigación demuestra que no solo los valores de frecuencia se van aproximando al promedio al irse aumentando el número de matrimonios, sino que también cualesquiera combinaciones casuales de parejas producen relaciones estadísticas similares. Desde el punto de vista científico, el resultado de nuestra investigación en cierto sentido no es halagüeño para la astrología, pues todo parece indicar que tratándose de cantidades grandes, las diferencias entre los valores de frecuencia de los aspectos matrimoniales de casados y no casados se van borrando. En consecuencia, desde el punto de vista científico, hay pocas esperanzas de demostrar que la correspondencia astrológica se halla regida por alguna ley. Lo esencial entonces subsiste de nuestra estadística astrológica es el hecho de que el primer grupo de 180 horóscopos matrimoniales acusa un máximo de 18 en Luna conjunción Sol y el segundo grupo de 220 compilados posteriormente un máximo de 24 en conjunción Luna o Luna. Esos dos aspectos son mencionados en la literatura antigua como característicos del matrimonio, representando, pues, la tradición más vieja. El tercer grupo, como hemos dicho, acusa con sus 83 matrimonios un máximo de 8 en Luna conjunción ascendente. Esos grupos tienen, respectivamente, probabilidades de alrededor de 1 a 1000, 1 a 10.000 y 1 a 50. Ilustraré ahora el caso con un ejemplo. Tómense 3 cajas, pónganse en la primera 1000 hormigas negras, en la segunda 10.000 y 50 en la tercera. Agréguese luego en cada caja una hormiga blanca. Ciérreselas bien y practíquese en cada una de ellas una abertura tan estrecha que no dé paso a más de una hormiga por vez. La primera hormiga que sale de cada una de las 3 cajas es la blanca. Un hecho tal es sobremanera improbable. Aún en los primeros 2 casos, la probabilidad es de 1 a 1000 por 10.000, lo que quiere decir que tal coincidencia solo cabe esperarla en un caso de cada 10 millones. Por lo tanto, es altamente improbable que alguna vez ocurra en la experiencia de alguien. Sin embargo, en mi investigación estadística sucedió que precisamente las 3 conjunciones destacadas por la tradición astrológica se presentaron juntas de la manera más improbable. Sin embargo, en aras de la exactitud, debemos señalar que no es siempre la misma hormiga blanca la que cada vez aparece primero. Vale decir que si bien hay siempre una conjunción lunar y siempre una clásica de significación decisiva, se dan, no obstante, conjunciones diferentes, porque cada vez la luna se asocia con una pareja distinta. Por supuesto, están las 3 principales componentes del horóscopo, a saber, el ascendente o grado que se eleva de un signo zodiacal, que caracteriza el momento, la luna que caracteriza el día y el sol que caracteriza el mes de nacimiento. Por lo tanto, si consideráramos solo los 2 primeros paquetes, debemos suponer 2 hormigas blancas por cada caja. Esta corrección eleva la probabilidad de las conjunciones lunares coincidentes a 1 a 2500.
Y si tomamos también el tercer paquete, la coincidencia de los 3 aspectos clásicos de la Luna tiene una probabilidad de 1 a 62.500.000. La primera proporción es significativamente aún tomada sola, pues muestra que la coincidencia es sobremanera improbable. Pero la coincidencia con una tercera conjunción lunar es tan notable que parece un arreglo deliberado en favor de la astrología. En consecuencia, si se encontrara que el resultado de nuestro experimento tiene una probabilidad significativa, es decir, superior al mero azar, la causa de la astrología resultaría aprobada de la manera más satisfactoria. Si por el contrario las cifras cayeran realmente dentro de los límites de la probabilidad del azar, no apoyarían la pretensión astrológica, meramente imitarían por accidente la respuesta ideal a la expectativa astrológica. Desde el punto de vista estadístico, no sería más que un resultado casual, aunque significativo en razón de que parece como si validara esa expectativa. Trátase precisamente de lo que yo llamo un fenómeno sincronístico. La presentación estadística significativa solo atañe a los acontecimientos que ocurren regularmente, y si se la considera axiomática, simplemente elimina todas las excepciones de la regla. Produce un cuadro meramente promedio de los acontecimientos naturales, pero no un verdadero cuadro del mundo tal como es. Pero las excepciones y mis resultados son excepciones, y como tales de las más improbables, son tan importantes como las reglas. Si las excepciones, las estadísticas ni siquiera tendrían sentido. No hay ninguna regla que sea verdadera en todas las circunstancias, pues este es un mundo real y no un mundo estadístico. Al destacar solo los aspectos promedio, el método estadístico crea un cuadro artificial y predominantemente estadístico de la realidad. Por eso necesitamos, a los fines de una descripción y explicación completas de la naturaleza, un principio complementario. Si examinamos ahora los resultados de los experimentos de Rinne, en particular el hecho de que dependen en gran medida del interés activo del sujeto, podemos considerar lo ocurrido en nuestro caso como un fenómeno sincronístico. El material estadístico demuestra que se dio una combinación del azar, no solo práctica sino también teóricamente improbable, y que coincide en forma notable con la esperanza astrológica tradicional. El que se produzca siquiera semejante coincidencia es tan improbable y tan increíble que nadie se aventuraría a predecir algo tan similar. En efecto, diríase que el material estadístico fue manipulado y dispuesto para tomar la apariencia de un resultado positivo. Las condiciones emocionales y arquetípicas de un fenómeno sincronístico existían, sin duda, por cuanto es evidente que tanto mi colaboradora como yo mismo estábamos vivamente interesados en el resultado, a lo que se agrega también que el problema de la sincronicidad se había preocupado hondamente desde muchos años atrás. Lo que en realidad parece que ocurrió, y parece haber ocurrido a menudo, si recordamos la larga tradición astrológica, es que obtuvimos un resultado que presumiblemente apareció ya más de una vez en la historia. Si los astrólogos, con excepción de unos pocos, se hubieran interesado más por la estadística explorando científicamente sus interpretaciones, hace mucho tiempo que habrían descubierto que sus afirmaciones descansan sobre un fundamento precario, pero supongo que también en su caso, como el mío, existió una connivencia secreta y mutua entre el material y el estado psíquico del astrólogo. Esa correspondencia simplemente está ahí, como cualquier incidente propicio o enojoso. Y me parece que científicamente no puede demostrarse
que sea más que eso. La coincidencia podrá desorientarlo a uno, pero se requiere una piel de elefante para no sentirse impresionado por el hecho de que de 50 posibilidades, 3 veces se manifiestan precisamente aquellas que la tradición considera típicas. Como para hacer aún más impresionante ese inusitado resultado, descubrimos también el papel que había desempeñado el engaño inconsciente. Al colaborar por primera vez el material estadístico, fui desviado del camino correcto por numerosos errores que afortunadamente descubrí a tiempo. Después de superar esa dificultad, olvidé mencionar, en la edición suiza de este libro, que la comparación de las hormigas, de ser aplicada a nuestro experimento, solo es adecuada si respectivamente se supone cada vez 2 o 3 hormigas blancas. Esto reduce de un modo considerable la improbabilidad de nuestros resultados. Luego, a las 11 horas, al volver al profesor Fiers a revisar sus cálculos, encontró que había sido inducido a error por el factor 5. La improbabilidad de nuestros resultados redújose así algo más, aunque sin alcanzar un grado susceptible de calificarse como probable. Todos los errores tienden a exagerar los resultados de una manera favorable a la astrología y confirman sospechosamente la impresión de un arreglo artificial o fraudulento de los hechos, que nos era tan molesto que hubiéramos preferido no hablar del asunto. Sin embargo, mi larga experiencia con esas cuestiones me ha enseñado que los fenómenos sincronísticos espontáneos atraen al investigador, de un modo u otro, hacia lo que está ocurriendo y en ocasiones lo convierten en cómplice del hecho. En ese un peligro inherente a todo experimento parapsicológico. La dependencia de la ESP de un factor emocional en el experimentador y el sujeto es un ejemplo que viene al caso. Por eso considero mi deber proporcionar una explicación lo más completa posible del resultado y mostrar cómo no solo el material estadístico, sino asimismo los procesos psíquicos de las partes interesadas fueron afectados por el ordenamiento sincronístico. Si bien escarmentando por mi experiencia previa, fui lo suficiente cauto para someter mi explicación original, que figura en la edición suiza, a 4 personas competentes, 2 de ellas matemáticos, me dejé arrullar por un sentimiento de seguridad demasiado pronto. Las correcciones que hago aquí no alteran en absoluto el hecho de que las frecuencias máximas corresponden a los 3 aspectos lunares clásicos. A fin de asegurarme de la naturaleza causal del resultado, emprendí otro experimento estadístico. Abandoné el ordenamiento original, fortuito y cronológico, así como la no menos fortuita división en 3 paquetes, mezclando los primeros 150 matrimonios con los últimos 150, tomando a estos últimos en orden inverso, es decir, junté el primer matrimonio con el último, el segundo con el penúltimo, etc. Luego dividí los 300 matrimonios en paquetes de 100 cada uno. El resultado fue el siguiente. El resultado del primer paquete es divertido, puesto que de los 300 matrimonios, solo 15 no tienen en común ninguno de los 50 aspectos seleccionados. El segundo paquete arroja máximos, de los cuales el segundo representa una conjunción clásica. El tercer paquete arroja un máximo para una conjunción ascendente, que ya conocemos como la tercera conjunción clásica. El resultado total muestra que otro ordenamiento casual de los matrimonios fácilmente puede producir un resultado distinto del total anterior, pero no puede impedir del todo que vuelvan a aparecer las conjunciones clásicas. El análisis de los 50 aspectos matrimoniales escogidos por nosotros no ha tenido un resultado unívoco. Por lo que se refiere a la frecuencia o regularidad de las relaciones de aspectos,
esperada por la astrología, las cifras se encuentran todavía dentro del ámbito de la probabilidad del azar, por exigua que ésta parezca prácticamente. Más por lo que toca al resultado extrañamente positivo de nuestra primera estadística respecto de la expectación astrológica, es algo tan inverosímil que parece necesario suponer allí un arreglo. Esto último nada tiene que ver con la astrología, por cuanto el material en cuestión no explica el hecho de perfilarse inmediatamente las clásicas 3 conjunciones lunares. El resultado de nuestro experimento concuerda con nuestra experiencia de los procedimientos mánticos. Se tiene la impresión de que esos métodos y otros similares creasen condiciones favorables para la manifestación de coincidencias significativas. Es verdad que la verificación del fenómeno sincronístico es una tarea difícil y a veces imposible. De ahí que sea extraordinario el mérito de Rinne al haber demostrado, con ayuda de un material inobjetable, la coincidencia de un estado psíquico con un correspondiente proceso objetivo, a pesar de que el método estadístico es por lo general poco apto para hacer justicia a acontecimientos inusitados. Los experimentos de Rinne han resistido el influjo funesto de la estadística. Sus resultados deben, por lo tanto, ser tomados en cuenta en cualquier valoración de los fenómenos de la sincronicidad. En vista de que el método estadístico ejerce una influencia niveladora sobre la determinación cuantitativa de la sincronicidad, debemos preguntar cómo pudo Rinne alcanzar resultados positivos. Me aventuro a afirmar que nunca hubiera obtenido sus resultados de haber realizado sus experimentos con un solo sujeto o con unos pocos. Necesitaba una constante renovación de intereses, una emoción con su característico abaisement mental, que da lugar a cierta preponderancia de lo inconsciente. Solo de ese modo pueden el espacio y el tiempo relativizarse hasta cierto punto, con lo cual disminuye la posibilidad de un proceso causal. Lo que entonces se produce es una especie de creatio ex nihilo, un acto de creación que no admite explicación causal. Los métodos mánticos deben su eficacia a la misma conexión con la emocionalidad. Al tocar una disposición inconsciente estimulan interés, curiosidad, expectación, esperanza y temor, y con ello una correspondiente preponderancia de lo inconsciente. Las potencias eficientes, luminosas, de lo inconsciente son los arquetipos. La gran mayoría de los fenómenos de sincronicidad espontáneos que tuve ocasión de observar y analizar permitieron reconocer sin dificultad su relación directa con el arquetipo. Este en sí mismo es un factor psicoideo, irrepresentable, de lo inconsciente colectivo. Lo inconsciente colectivo no puede localizarse por cuanto en principio se encuentra completo en cada individuo o se encuentra que es el mismo en todas partes. Nunca puede decirse con certeza si lo que está ocurriendo en lo inconsciente colectivo de un señalado individuo no está ocurriendo también en otros individuos, organismos, cosas o situaciones. Por ejemplo, cuando en la conciencia de Swedenborg surgió la visión de un incendio en Estocolmo, en esa ciudad el fuego estaba causando estragos, sin que entre lo uno y lo otro hubiera la menor conexión demostrable o ni siquiera concebible. Por cierto, no querría comprometerme a demostrar en este caso la relación arquetípica. Solo deseo señalar que la biografía de Swedenborg relata ciertos hechos que proyectan una notable luz sobre su estado psíquico. Debemos suponer que se produjo en él una disminución del umbral de conciencia que le dio acceso al saber absoluto. El incendio de Estocolmo tuvo lugar, en cierto sentido, también dentro de él. Para la psique inconsciente, espacio y tiempo parecen ser relativos. Esto es, el saber se halla dentro de un continuo espacio-tiempo, en el cual el espacio ya no es espacio, ni el tiempo tiempo. Por lo tanto, si lo inconsciente desarrolla o mantiene cierto potencial en dirección
a la conciencia, surge entonces la posibilidad de que acontecimientos paralelos puedan ser percibidos o sabidos. Capítulo 3. Los precursores de la idea de la sincronicidad. El principio de causalidad afirma que el nexo entre causa y efecto tiene un carácter necesario. El principio de sincronicidad afirma que los miembros de una coincidencia significativa están vinculando por la simultaneidad y el significado. Si suponemos, por lo tanto, que los experimentos de ESP y multitud de otras observaciones son hechos auténticos, se impone la conclusión de que hay en la naturaleza, al lado del nexo entre causa y efecto, otro factor que se expresa en el ordenamiento de acontecimientos y se nos manifiesta como su significado. Tal significado o sentido es, desde luego, una interpretación antropomórfica, pero constituye el criterio indispensable del fenómeno de la sincronicidad, que es, en sí mismo, ese factor que se nos aparece como significado. Es algo que se sustrae a nuestra capacidad de intelección. Como hipótesis, empero, no es tan imposible como podría creerse a primera vista, pues hay que tener en cuenta que nuestra actitud racionalista occidental no es la única posible ni lo abarca todo. Antes bien que representa en ciertos aspectos un prejuicio y un modo de ver unilateral que acaso debería corregirse. El pueblo chino, de cultura mucho más antigua, siempre ha pensado de modo diferente en ese respecto, y nosotros tenemos que remontarnos hasta Heráclito para encontrar algo semejante en nuestra cultura, por lo menos en lo que a la filosofía se refiere. Solamente en la astrología, la alquimia y los procedimientos mánticos no hay diferencias de principio entre nuestra actitud y la de los chinos. A ello obedece el que la alquimia se desarrolle por vías paralelas en Occidente como en Oriente, y en ambos dominios tendiera a un mismo fin con ideas más o menos iguales. Uno de los más antiguos e importantes conceptos de la filosofía china es el Tao, que los jesuitas tradujeron como Dios, pero eso es correcto solamente para el modo de pensar occidental. Otras traducciones como providencia o algo similar no son más que tentativas de salir del paso. R. Wilhelm, con visión genial, ha interpretado Tao como significado o sentido. El concepto de Tao domina todo el pensamiento filosófico de China. Igual posición predominante ocupa entre nosotros la causalidad, pero lo alcanzó solo en el transcurso de las últimas 2 centurias, gracias a la influencia niveladora del método estadístico, por una parte, y al éxito sin precedentes de las ciencias naturales, por la otra, que motivaron el descrédito de la concepción metafísica del mundo. En el célebre Tao Te Ching, Lao Tse nos da de Tao la siguiente descripción: hay algo informe aunque perfecto que existe antes que el cielo y la tierra, silencioso, vacío, que de nada depende y es sin cambios, recorre un círculo sin obstáculos. Se lo podría llamar la madre del mundo, yo no sé su nombre, yo lo llamo Tao. Obligado a darle un nombre, lo llamo lo grande. El Tao abarca a todos los seres, mas no pretende ser su amo. Lao Tse lo designa como nada, con lo cual, al decir de Willem, solo expresa su constante con el mundo de las realidades. Lao Tse describe su naturaleza del siguiente modo: 30 rayos rodean un cubo de rueda, pero es en la nada de que consiste el agujero del cubo donde está el efecto de la rueda. Moldeamos arcilla para hacer ollas, pero su utilidad está en la nada de que consiste el hueco. Para hacer una casa perforamos en los muros puertas y ventanas, pero es en la nada que hay entre los muros donde está la utilidad. Por eso el algo produce realidad.
La nada produce utilidad. La nada es evidentemente significado o finalidad, y solo es llamada nada porque no se manifiesta de por sí en el mundo de los sentidos, del cual es solamente su organizador. Así dice Lao Tse. Se lo mira y no se lo ve, su nombre es lo fugaz. Se lo escucha y no se lo oye, su nombre es lo tenue. Se lo hace y no se lo siente, su nombre es lo incorpóreo. Se lo llama la forma informe, la imagen sin cosa, se lo llama la nebulosa confuso. Saliendo a su encuentro no se ve su faz, siguiéndole no se ve su espalda. Whelen lo describe como una concepción situada en el límite del mundo de los fenómenos. En ella los opuestos se aunan, en la no distinción, pero sigue existiendo potencialmente. Ahora bien, esos gérmenes, continúa el autor, insinúan algo que en primer lugar corresponde a lo visible, algo a manera de imagen, en segundo lugar algo que corresponde a lo audible, algo a manera de palabra, en tercer lugar algo que corresponde de algún modo a la extensión en el espacio, algo a alguna manera de forma. Pero esa triplicidad no está claramente diferenciada ni definida. Es una unidad no espacial. No hay arriba ni abajo, y no temporal, no hay adelante ni atrás, dice el Tao Te Ching. Tao causa las cosas, es oscuro y confuso. Oscuras, confusas están en él las formas, oscuras, confusas están en él las cosas. La realidad, según Whelen, es conceptualmente cognoscible porque, de acuerdo con la concepción china, hay en todas las cosas una racionalidad latente. En esta la idea fundamental de la coincidencia significativa. Ella es posible porque ambas partes tienen un mismo significado. Donde prevalece el significado, allí resulta el orden. Chuang-Tzu, un coetáneo de Platón, dice acerca de las premisas psicológicas de Tao: el estado en el que yo y el no yo no se oponen ya es llamado centro de rotación de Tao. Algunas de sus observaciones suenan como una crítica de nuestra concepción científica del mundo. El significado Tao se oscurece cuando fijamos nuestra vida solo en pequeños fragmentos de la existencia, o las limitaciones no se funden primigeniamente en el significado de la existencia. Originalmente las palabras no tenían significados fijos. Las diferencias solo surgieron al ser las cosas consideradas subjetivamente. Los maestros de la antigüedad, dice Chuang-Tzu en otro lugar, tomaban como punto de partida un estado en el que la existencia de las cosas no había comenzado aún. Ese es el límite extremo que no se puede traspasar. La siguiente suposición fue que, si bien existían cosas, no habían todavía comenzado a separarse. La siguiente que, aunque hubiese separaciones, en cierto sentido, no habían comenzado aún la afirmación y la negación. Al llegar a ser la afirmación y la negación, el significado Tao palideció y al palidecer este fue surgiendo la proclividad unilateral. El escuchar externo no debe penetrar más allá del oído. El intelecto no debe pretender una existencia aparte, pues de esa manera el alma se queda vacía e incapacitada de concebir el mundo. Es el significado Tao el que llena este vacío. Quien tiene penetración, dice Chuang-Tzu, usa su ojo interno, su oído interno, para penetrar las cosas y no tiene necesidad de un conocimiento intelectual. Eso es notoriamente una alusión al saber absoluto de lo inconsciente y a la presencia de acontecimientos macrocósmicos en el microcosmos. Esa concepción taoísta es típica del pensamiento chino en general, el cual es, en lo posible, un pensamiento en función de la totalidad, como lo destaca también Granet
el eminente conocedor de la psicología china. Cabe asimismo observar tal peculiaridad en una conversación ordinaria con los chinos. Una pregunta que nos parece simple y precisa, que se refiere a un detalle determinado, induce al pensador chino a una contestación inesperadamente elaborada, tal como si se hubiese perdido una yerba y él nos trajese en respuesta todo un prado. Para nosotros los detalles poseen valor en sí mismos. Para la mente oriental siempre completan una visión total, de conjunto, al igual que en la psicología primitiva o en nuestra psicología medieval precientífica, en parte todavía existente. Esa totalidad incluye cosas que parecen vincularse con otras solo por azar, por una coincidencia cuyo significado semeja arbitrario. Aquí es donde corresponde la doctrina de la correspondencia, formulada por los filósofos medievales de la naturaleza, en especial la concepción antigua de la simpatía de todas las cosas. Ya Hipócrates decía: hay un solo flujo común, un respirar común. Todas las cosas están en simpatía. El organismo todo y cada una de sus partes operan juntos con la misma finalidad. El gran principio se extiende hasta la parte más extrema y desde la parte más extrema vuelve al principio, a la naturaleza, una ser y no ser. El principio universal se encuentra incluso en la más pequeña partícula, que por eso se corresponde con el todo. Una interesante idea en relación con el tema la encontramos en Filón. Al querer Dios unir una íntima y amorosa asociación, el comienzo y el fin de las cosas creadas, hizo del cielo el comienzo y del hombre el fin. El primero, el más perfecto de los objetos del sentido imperecedero; el segundo, la más noble de las cosas terrenas y perecederas. En verdad, un pequeño cielo. Él lleva dentro de sí mismo, como imágenes sagradas, retratos de las muchas naturalezas semejantes a los astros. Pero como lo corruptible y lo incorruptible son opuestos por naturaleza, Dios asignó a los dos el comienzo y el fin, la figura más hermosa. Al comienzo, como he dicho, la del cielo; al fin, la del hombre. Aquí el gran principio. O comienzo, el cielo, es decir, el firmamento, está infundido en el hombre, el microcosmos que refleja las naturalezas de índole sideral, y así como parte más pequeña y fin de la creación contiene el todo. Según Teofrasto, lo ultrasensible y lo sensible están unidos por un vínculo de comunidad. Tal vínculo, no pudiendo consistir en la matemática presumiblemente, debe ser la divinidad. De la misma manera, según Plotino, las almas individuales que se originan en el alma del mundo se hallan en mutuas relaciones de simpatía o antipatía, sin tomar en cuenta la distancia. Opiniones semejantes las volvemos a encontrar en Pico de la Mirandola. En primer término, está en las cosas esa unidad por la cual cada cosa es una en sí misma, consiste de sí misma y es coherente consigo misma. Luego viene aquella unidad por la cual una criatura se une con las otras y todas las partes del mundo constituyen un solo mundo. La tercera y más importante unidad es aquella por la cual el universo todo es uno con su creador, como un ejército con su conductor. Al hablar de la triple unidad, Pico se refiere a una unidad simple que, como la Trinidad, tiene tres aspectos. Una unidad que se caracteriza por su carácter de triplicidad, aunque de una manera tal que no se aleja de la simplicidad de la unidad. El mundo es para él un ser, un Dios visible, en el cual todas las cosas están desde el comienzo naturalmente ordenadas como las partes de un organismo vivo. El mundo aparece como el corpus mysticum de Dios, tal como la Iglesia es el corpus mysticum de Cristo, o como un ejército bien disciplinado puede llamarse una espada en manos del general.
El ordenamiento de todas las cosas según la voluntad de Dios es una concepción que concede muy escaso lugar a la causalidad. Así como en el cuerpo viviente las diversas partes obran en armonía y se adaptan significativamente las unas con las otras, así también los acontecimientos del mundo están en recíprocas relaciones significativas que no pueden ser derivadas de una causalidad inmanente. La razón de ello es que en un caso como en otro, la conducta de las partes depende de un control central al que están subordinados. En su trabajo de Hominis Dignitate Pico dice: al nacer el hombre, el Padre implantó en él simientes de toda clase y los gérmenes de la vida original. Así como Dios representa en cierto modo la cópula del mundo, así también lo es el hombre dentro de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, que no es un cuarto mundo o algo como una nueva naturaleza, sino más bien la síntesis de tres mundos: el supercelestial, el celestial y el sublunar. En cuerpo y alma el hombre es el pequeño Dios del mundo, el microcosmos. Al igual que Dios, el hombre es un centro del acontecer y todas las cosas también están ordenadas con respecto a él. Este pensamiento tan extraño para la mente moderna prevaleció en la concepción del mundo hasta nuestros tiempos, a saber, hasta que las ciencias naturales demostraron la subordinación del hombre a la naturaleza y su extrema dependencia de las causas. La idea de una coordinación y orientación de los acontecimientos con miras al significado, ahora asignada exclusivamente al hombre, fue desterrada en una región tan remota y oscura que la razón perdió toda la pista de ella. Schopenhauer se acordó algo de ella al final, después de haber constituido uno de los fundamentos de la explicación leibniziana del mundo. En virtud de su naturaleza microcósmica, el hombre es un hijo del cielo o del macrocosmos. Soy un astro que con vosotros recorre su trayectoria, confiesa el iniciado en la liturgia de Mitra. En la alquimia, el microcosmos es equivalente al llamado rotondum, un símbolo favorito desde los tiempos de Zósimo de Panápolis, siglo III, y que era designado también como el mandala. La idea de que el hombre interior y el hombre exterior forman en conjunto el todo, hipocrática, un microcosmos o parte ínfima en el cual el gran principio se halla presente indiviso, caracteriza también el pensamiento de Agripa de Nettesheim. Dice así: los platónicos afirman unánimemente que así como en el mundo arquetípico todas las cosas están en todo, así también en este mundo corpóreo todas las cosas están en todo, aunque de diversas maneras, de acuerdo con la naturaleza receptiva de cada una. Los elementos no están solo en los cuerpos inferiores, sino también en los cielos, los astros, los demonios, los ángeles y por último en Dios, el Hacedor y arquetipo de todas las cosas. Los antiguos habían dicho: todas las cosas están llenas de dioses. Estos dioses eran potencias divinas difusas en las cosas. Zoroastro los había llamado tentaciones divinos y cinesios señuelos simbólicos. Esa última interpretación se aproxima ya bastante a la idea de proyecciones arquetípicas de la psicología moderna, a pesar de que desde los tiempos de Cinesio hasta épocas muy modernas no hubo ninguna crítica epistemológica, y menos aún su forma más reciente, las críticas psicológicas. Agripa comparte con los platónicos la opinión de que en las cosas del mundo inferior hay un cierto poder, gracias al cual armonizan en gran medida con las cosas del mundo superior, y que por eso los animales están en conexión con los cuerpos divinos, es decir, con los cuerpos celestes, y ejercen una influencia sobre ellos. A este propósito cita un verso de Virgilio: no creo yo que estén ellos dotados de un ingenio más divino,
y un preconocimiento de las cosas mayor que el del oráculo. Sugiere de este modo Agripa un saber o imaginar innatos en los seres vivos, idea que vuelve a aparecer en Hans Driesch. El efecto, quieras o no, nos encontramos en tal embarazosa posición tan pronto comenzamos a reflexionar seriamente acerca de los procesos finalistas en biología o a investigar a fondo la función compensadora de lo inconsciente. Y mucho más al querer explicar el fenómeno de la sincronicidad. Las llamadas causas finales presuponen siempre, dígase lo que se diga, una precognición de alguna índole. No es por ciento un conocimiento que podría vincularse con el yo, por lo tanto no un conocimiento consciente como el que nosotros conocemos, sino más bien un conocimiento inconsciente que existe o está presente en sí mismo y el que yo denominaría saber absoluto. No se trata de una cognición, sino, como Leibniz lo formula acertadamente, un percibir que consiste, o para expresarlo con mayor prudencia, parece consistir de simulacra carentes de sujeto, es decir, de imágenes. Esas imágenes postuladas presumiblemente son lo mismo que mis arquetipos, que pueden demostrarse como los factores formales de las formaciones espontáneas de la fantasía. Expresándolo en lenguaje moderno, el microcosmos que contiene las imágenes de toda la creación sería lo inconsciente colectivo, con las nociones de spiritus mundi, ligamentum animae et corporis y quinta essentia, que comparte con los alquimistas. Agripa probablemente significa lo que nosotros llamaríamos lo inconsciente. Ese espíritu que todo lo penetra, es decir, que configura todas las cosas, es el alma del mundo. El alma del mundo es, por lo tanto, una cierta vida única que llena y se infunde en todas las cosas, uniéndolas y conectándolas en forma de hacer una la estructura del mundo. De ahí que las cosas en que ese espíritu es especialmente poderoso tengan una tendencia a engendrar cosas semejantes a ellas mismas, en otras palabras, a producir correspondencias o coincidencias significativas. Agripa da una larga lista de esas correspondencias, basada en los números del 1 al 12, una tabla similar, pero más alquímica de correspondencia, puede encontrarse en un tratado de Aegedius de Badis. De esas querría señalar solamente la Scala Unitatis, por revestir especial interés desde el punto de vista de la historia de los símbolos. Me limitaré a insinuar que se trata aquí de una tentativa de establecer una jerarquía de arquetipos y que cabe demostrar que en lo inconsciente existen tendencias en tal sentido. Agripa fue un contemporáneo de Teofrasto Paracelso, algo mayor que éste, sobre el cual ejercitó considerable influencia. No es sorprendente entonces que el pensamiento de Paracelso se nos presente impregnado por la idea de la correspondencia. Dice así Paracelso: el hombre que quiera ser filósofo y en ello no errar, deberá echar los fundamentos de su filosofía haciendo del cielo y la tierra un microcosmos y no apartarse de esto un ápice. Del mismo modo, quien quiera echar los fundamentos de la medicina debe cuidarse de no incurrir en el más mínimo error y debe hacer del microcosmos la trayectoria del cielo y la tierra, de manera que el filósofo no encuentre en el cielo y la tierra nada que no haya también en el hombre, y que el médico no encuentre en el hombre algo que no tengan también el cielo y la tierra. Y esos dos solos difieren por la forma exterior, y sin embargo la forma de ambos lados se entiende como perteneciendo a una sola cosa, etc. El Paragranum contiene algunas agudas observaciones sobre los médicos, por lo cual no hay 4 arcanos, sino uno, pero dispuesto en 4 esquinas, como una torre que enfrenta los 4 vientos.
Y así como una torre no puede carecer de una esquina, así un médico no puede prescindir de ninguna de esas partes. Y al mismo tiempo él sabe cómo el mundo está simbolizado por un huevo envuelto en su cáscara, y cómo hay dentro de él un pollito con toda su sustancia. Así todas las cosas del mundo y del hombre deben estar en el médico, y del mismo modo en que la gallina empollando transforma el mundo, prefijado en la cáscara, en un pollito, así la alquimia hace madurar los arcanos filosóficos infusos en el médico. Aquí reside el error de los que no comprenden rectamente al médico. Lo que significa esto para la alquimia, lo he demostrado detalladamente en mi Psychology and Alchemy. Johannes Kepler piensa en forma muy similar. Así dice en su Tertius Interveniens. A saber, en un principio geométrico sobre el cual se funda el mundo físico, es también, según la doctrina de Aristóteles, el vínculo más fuerte que une al mundo inferior en los cielos y con eso lo unifica de modo que sus formas están gobernadas desde lo alto. Pues en este mundo inferior, es decir, el globo terráqueo, hay una inherente naturaleza espiritual capaz de geometría que ex instinctu creatoris sine rotationi, mediante la combinación geométrica y armoniosa de los rayos de luz celestiales, llega a la vida y se estimula a sí misma a usar sus fuerzas. No sé si todas las hierbas animales poseen en sí mismo esa facultad, al igual que el globo terráqueo. No sería cosa increíble. En todas partes está el instinctus divinus rationis particeps, y de ninguna manera la propia inteligencia del hombre. También el hombre, por su alma y las fuerzas inferiores de la misma, tiene con los cielos una afinidad similar a la que tiene el suelo de la tierra. Y esto es causa de que muchas maneras puede probarse sobre el carácter astrológico, es decir, la sincronicidad astrológica, dice Kepler. Este carácter es recibido no en el cuerpo, demasiado inapropiado para ello, sino en la propia naturaleza del alma, la que se comporta como un punto, razón por lo cual se la puede también transformar en el punto del confluxus radiorum. Esta naturaleza del alma no solo participa de su razón, por cuya causa los hombres somos llamados racionales a diferencia de otras criaturas vivientes, sino que tiene también otra razón innata que la capacita para captar de inmediato, sin largo aprendizaje, la geometría tanto en los radis como en los vocibus. Esto es en la música. En tercer lugar, asimismo es maravilloso el que la naturaleza que recibe ese carácter induzca también cierta correspondencia in constellationibus colestibus entre sus familiares. Cuando la madre se halla encinta y próxima al tiempo natural, la naturaleza busca para el nacimiento un día y una hora que, en lo que al cielo se refiere, corresponde a la natividad del padre o hermano de la madre. En cuanto lugar también conoce cada naturaleza, no solo su carácter, sino también las configuraciones y trayectorias celestes de cada día. Kepler supone que el secreto de la maravillosa correspondencia radica en la Tierra, por hallarse ésta animada por una ánima sobre cuya existencia aduce una serie de pruebas, entre otras el constante calor del subsuelo, el peculiar poder del alma de la Tierra para producir metales, minerales y fósiles, es decir, la facultas formatrix, similar a la del vientre materno y capaz de producir en el interior de la tierra formas que por lo demás solo se presentan en la superficie, de navíos, peces, reyes, monjes, soldados, etc. Además, el ejercicio de la geometría, ya que la tierra produce los 5 cuerpos geométricos y las figuras hexagonales de los cristales. La anima Tallerius posee todo eso, según él, gracias a un impulso primigenio, independiente del raciocinio y las conclusiones finales del hombre. La sede de la sincronicidad no está, afirma, en los planetas, sino en la Tierra, pero no en la materia, sino precisamente en el anima Tallerius.
De ahí que toda clase de fuerza natural o viva en los cuerpos tenga cierta similitud divina. Tal era el fondo intelectual del que surgió, con su idea de la armonía preestablecida, o sea, de un sincronismo absoluto entre los acontecimientos psíquicos y físicos. Esa teoría remató finalmente en el concepto de paralelismo psicofísico. La armonía preestablecida de Leibniz y la idea de Schopenhauer, antes examinada, de la similitud y la relación recíproca entre acontecimientos en sí mismos. La armonía preestablecida de Leibniz y la idea de Schopenhauer, antes examinada, de la simultaneidad y la relación recíproca entre acontecimientos en sí mismos, no vinculados causalmente, no son en el fondo más que una repetición de la vieja concepción peripatética, con una moderna coloración determinista en el caso de Schopenhauer y una parcial sustitución de la causalidad por un orden anterior. En el caso de Leibniz, para quien es Dios, el creador del orden, Leibniz compara el alma y el cuerpo con dos relojes sincronizados y aplica la misma metáfora para expresar las relaciones recíprocas de las nómadas o entelequias. Aunque las monadas no pueden influir las unas sobre las otras, relativa supresión de la causalidad, ya que no tienen ventanas, están constituidas de tal manera que siempre concuerden sin tener conocimiento la una de la otra. Concibe, pues, cada mónada como un pequeño mundo o un espejo activo e indivisible. El hombre no es solamente un microcosmos que contiene en sí el todo, sino que toda entelequia o mónada es en efecto un microcosmos tal. Cada substancia simple tiene relaciones que expresan todas las otras. De ahí que sea un eterno espejo viviente del universo. A las mónadas de los cuerpos vivientes, Leibniz las llama almas. El alma obedece a sus propias leyes, lo mismo que el cuerpo a las suyas. Pero ambos concuerdan en virtud de la armonía preestablecida entre todas las substancias, dado que todas ellas son representaciones del mismo universo. Está aquí claramente expresado el pensamiento de que el hombre es un microcosmos. Las almas en general, dice Leibniz, son los espejos o imágenes vivientes del universo de las cosas creadas. Él distingue, por una parte, los espíritus que son imágenes de la divinidad y capaces de comprender el sistema del universo y de imitar una parte del mismo con pruebas constructivas, puesto que cada espíritu es dentro de su ámbito una pequeña divinidad, y por la otra, los cuerpos que actúan conforme a las leyes de las causas finales mediante apeticiones, fines y medios. En la mónada o el alma tienen lugar cambios cuya causa es la apetición. El estado de cambio que implica y representa una pluralidad en la unidad o sustancia simple no es sino lo que yo llamo representación. Dice Leibniz, la representación es el estado interior de la mónada que representa las cosas exteriores y debe distinguirse a la percepción consciente, pues la representación es inconsciente. Aquí radica, dice Leibniz, el gran error de los cartesianos que consideraron como nada las representaciones que no se aperciben. La facultad representativa de la mónada corresponde al saber y su apetición a la voluntad en Dios. De esa cita se desprende que Leibniz postula, junto a la conexión causal, un completo paralelismo preestablecido de los acontecimientos dentro y fuera de la mónada. El principio de la sincronicidad, de ese modo, se convierte en la regla absoluta en todos los casos en que un suceso interno ocurre simultáneamente con uno externo. Pero hemos de tener presente que los fenómenos sincronísticos, susceptibles de verificación empírica, lejos de constituir la regla, son tan excepcionales que la mayoría de la gente duda que existen, aunque en la realidad ocurren, y es de creer que mucho más a menudo de lo que se piensa. No sabemos todavía si en algún campo empírico se dan con frecuencia y regularidad suficientes como para que se pueda decir que se conforman a alguna ley.
Solo sabemos que debe haber un principio básico que posiblemente podría explicar todos los fenómenos de esa índole. Tanto la concepción primitiva como la antigua y la medieval postularon un principio tal junto a la causalidad. Ni siquiera en Leibniz es ese último el único criterio o el predominante. Solo más tarde, en el decurso del siglo XVIII, se convirtió en el principio exclusivo de las ciencias naturales con el surgimiento de las ciencias naturales en el siglo XIX. La correspondencia desapareció por completo de la superficie. Pareció entonces que el mundo mágico de épocas anteriores hubiese sucumbido definitivamente. Esos sueños parecen señalar la presencia de un factor formal en la naturaleza. No solo describen un lusus naturae, sino la coincidencia significativa de que un producto absolutamente natural, con una representación humana independiente de aquel, tal es lo que esos sueños evidentemente expresan, tratando, por medio de la repetición, de hacer llegar su mensaje hasta la conciencia. Quienes encuentran ininteligibles los sueños probablemente sospecharán que tienen otro sentido muy distinto, más de acuerdo con sus opiniones preconcebidas. Como sobre todas las cosas, también sobre los sueños es posible fantasear. Por mi parte, prefiero atenerme lo más estrictamente posible a lo que dice el sueño, tratando de interpretarlo de acuerdo con su significado manifiesto. Si resulta imposible relacionar este significado con la situación consciente del soñador, admitiré entonces que no entiendo el sueño, pero me cuidaré muy bien de manipularlo con diversos trucos arbitrarios para hacerlo concordar. Capítulo 4. Conclusiones. De ningún modo considero mi exposición como una prueba definitiva de mi hipótesis, sino solo como una conclusión extraída de premisas empíricas que someto al criterio de mis lectores. Del material disponible no pude derivar ninguna otra hipótesis susceptible de explicar los hechos, incluidos los experimentos de Esp. Sé demasiado bien que la sincronicidad es una magnitud sumamente abstracta e irrepresentable, pues le asigna al cuerpo en movimiento una cierta propiedad psicoidea que, lo mismo que espacio, tiempo y causalidad, constituye un criterio de su comportamiento. En este caso debemos abandonar por completo la idea de una psique ligada a un cerebro viviente y recordar en cambio la conducta significativa o inteligente de los animales inferiores que no poseen cerebro. Allí nos hallamos más próximos al factor formal que, como he dicho, nada tiene que ver con la actividad cerebral. De ser así, debemos entonces preguntarnos: si la relación entre cuerpo y alma no puede ser enfocada desde ese ángulo, esto es, si la coordinación de los procesos psíquicos con los físicos en los seres vivos no debería entenderse como un fenómeno sincronístico y no como una relación causal. Gellings y Leibniz consideran ambos la coordinación de lo psíquico con lo físico como un acto de Dios, de algún principio situado fuera de la naturaleza empírica. Por otra parte, la hipótesis de una relación causal entre la psique y el cuerpo conduce a conclusiones que resultan difícil conciliar con la experiencia, pues o son procesos físicos que causan efectos psíquicos, o se trata de una psique preexistente que organiza la materia. En el primer caso no se alcanza a comprender cómo procesos químicos puedan engendrar alguna vez procesos psíquicos, ni se ve en el segundo como una psique inmaterial pueda jamás poner en movimiento la materia. En el primer caso no se alcanza a comprender cómo procesos químicos pueden engendrar alguna vez procesos psíquicos, ni se ve en el segundo como una psique inmaterial pueda jamás poner en movimiento la materia. No es necesario pensar en una armonía preestablecida al estilo de Leibniz, ya que ésta sería absoluta y debería manifestarse en una correspondencia y simpatía universales, más o menos similar a la teoría de Schopenhauer de la coincidencia significativa de los momentos temporales situados en la misma latitud. La sincronicidad posee propiedades que posiblemente puedan ayudar a la explicación del problema psique-cuerpo, y es sobre todo el hecho del ordenamiento no causal,
o mejor dicho, del ordenamiento significativo, el que podría proyectar luz sobre el paralelismo psicofísico. El saber absoluto, es decir, el conocimiento que no ha sido alcanzado a través de ningún órgano sensorial que caracteriza al fenómeno sincronístico, confirma la hipótesis de un significado o sentido existentes de por sí, o incluso expresa su existencia. Una forma tal de existencia solo puede ser trascendental, dado que, como lo demuestra el conocimiento de hechos futuros o espacialmente lejanos, se encuentra en un espacio y un tiempo psíquicamente relativos, es decir, en un continuo espacio temporal y representable. Creo conveniente examinar más de cerca y desde este punto de vista ciertas experiencias que parecen señalar la existencia de procesos psíquicos en estados que comúnmente se consideran inconscientes. En primer término me refiero a notables observaciones hechas durante síncopes profundos resultantes de traumatismos cerebrales agudos. Contra todo lo que cabía esperar, una grave lesión de la cabeza no es en todos los casos seguida por una correspondiente pérdida de conciencia. Al observador, el herido le parece apático, paralizado, en trance e inconsciente. Sin embargo, subjetivamente, la conciencia no está en modo alguno extinguida. Es cierto que la comunicación sensorial con el mundo externo se halla limitada en gran medida, pero no siempre falta. Por completo, el ruido de la batalla, por ejemplo, puede repentinamente ser reemplazado por un silencio solemne. En ese estado, a veces, una muy marcada e impresionante sensación o alucinación de levitación. El herido cree levantarse por el aire hasta la misma posición en que se ocupaba en el momento de ser herido. El que fue herido estando de pie se para, el que estaba sentado se sienta, el que estaba acostado se acuesta. En ocasiones su contorno parece elevarse junto con él. Por ejemplo, la casamata dentro de la cual se halla en ese momento. La altura de la levitación oscila entre 50 centímetros y varios metros. Toda sensación de peso desaparece. En algunos pocos casos los heridos creen ejecutar movimientos natatorios con los brazos. Cuando hay alguna percepción del contorno, parece ser sobre todo imaginaria, es decir, compuesta por imágenes mnémicas. La disposición de ánimo durante la levitación es preponderantemente eufórica. Los términos empleados para caracterizarla son alegre, solemne, hermosa, beatífica, feliz, optimista, excitante. Trátase de algo así como una especie de vivencia de ascensión al cielo. Hans y Beringer señalan correctamente y destacan que el herido puede salir del síncope por acción de estímulos sumamente leves, por ejemplo, si se llama por su nombre o se le toca, mientras que el estrépito del más violento bombardeo no surte efecto alguno sobre él. Algo similar puede observarse en desmayos profundos que obedecen a otras causas. Citaré un ejemplo de mi propia experiencia clínica. Una paciente en quien tengo confianza y cuya veracidad no cuestiono, me relató que su primer parto fue muy difícil. Los dolores se habían prolongado durante 30 horas, sin resultado alguno. El médico consideró entonces acertado recurrir a la aplicación del forceps. La intervención se llevó a cabo con anestesia superficial. La paciente sufrió una extensa dilaceración del perineo y una gran pérdida de sangre. Cuando se hubieron retirado el médico, la madre y el esposo, al querer salir, la enfermera, por unos momentos, para comer, desde la puerta le preguntó a la paciente: ¿desea usted alguna cosa más antes de que me vaya yo a cenar? La paciente quiso contestar, pero no pudo hacerlo. Tuvo una sensación como si atravesando la cama cayese en un vacío sin fondo. Observó todavía cómo la enfermera acudió presurosa a la cama para tomarle el pulso, y del su pulso se había tornado imperceptible. Pero como ella por su parte se sentía muy bien, le resultaba divertido el sobresalto de la enfermera. No estaba asustada en lo más mínimo. Fue eso lo último que pudo recordar durante un lapso indefinido.
Lo primero que luego apareció en su conciencia fue que, sin tener la sensación alguna de su cuerpo ni de la posición del mismo, estaba mirando hacia abajo desde un punto situado en el cielo raso, desde donde percibía todo cuanto sucedía debajo de ella en la habitación. Se vio a sí misma acostada en la cama, mortalmente pálida y con los ojos cerrados. A su lado se hallaba la enfermera. El médico, sobresaltado, cruzaba la pieza de un lado para otro, pareciéndole que había perdido la cabeza y no sabía qué hacer. Su madre y su marido entraron en la habitación mirándola asustados. Se dijo a sí misma cuán tonto era que la creyeran moribunda, pues tenía la certeza de que pronto volvería en sí. Al mismo tiempo sabía que detrás de ella había un paisaje magnífico, un parque que brillaba con los más vivos colores, en el cual se destacaba en particular un prado cubierto con césped color esmeralda, que se extendía sobre una falda y que conducía hasta una verja por donde se entraba al parque. Era primavera y florecitas multicolores que nunca había visto antes crecían entre el césped. El paisaje brillaba bajo los rayos del sol y todos los colores reflejaban un resplandor indescriptible. Árboles de color verde oscuro flaqueaban la falda del césped. El prado le producía la impresión de un claro en medio de una selva virgen, donde hasta entonces no había posado su pie hombre alguno. Sabía yo que era la entrada a otro mundo y que si me daba vuelta para contemplar el cuadro de frente me sentía tentada a penetrar por la verja y así salir de la vida. Ella no había visto realmente ese paisaje, dado que le daba las espaldas, pero sabía que estaba ahí, sentía que nada le impedía penetrar en él, solo sabía que retornaría a su cuerpo y que no moriría. Por ello el sobresalto del médico y la preocupación de sus familiares le parecían tontos y fuera de lugar. Lo primero que le sucedió después fue que al recobrarse de su desmayo, se vio en la cama y a la enfermera inclinada sobre ella. Se le dijo entonces que durante más o menos media hora había estado sin conocimiento. Al día siguiente, unas 15 horas después, le hizo a la enfermera algunas observaciones críticas sobre el comportamiento del médico durante su desmayo, tildándolo de incompetente e histérico. La enfermera rechazó la crítica en términos enérgicos, convencida de que la paciente había estado completamente inconsciente y no había podido, por lo tanto, haber presenciado la escena. Solo cuando esa le describió con todos los detalles los sucesos que se habían desarrollado durante su desmayo, tuvo que admitir que había percibido los acontecimientos tal cual habían ocurrido realmente. En este caso, tiene cabida la conjetura de que se trataba de un estado psicógenio de semilucidez durante el cual seguía funcionando una parte escindida de la conciencia. Sin embargo, la paciente nunca había sido histérica y, según lo indicaban todos los síntomas, evidentemente alarmantes, había sufrido un genuino colapso cardíaco seguido por un síncope debido a anemia cerebral. Estaba realmente desmayada y hubiera debido estar psíquicamente del todo apagada y de ningún modo capaz de una clara observación o de un juicio correcto. Lo notable es que no se trató de una percepción de la situación mediante una observación indirecta o inconsciente, sino que vio todo desde arriba, según sus palabras, como si sus ojos hubiesen estado situados en el cielo raso. Por cierto que no es fácil explicar cómo durante un estado de colapso grave pueden ocurrir procesos psíquicos de tan singular intensidad y luego ser recordados, y cómo la paciente pudo ver tantos detalles concretos con los ojos cerrados. Por el contrario, todo hace suponer que una anemia cerebral tan pronunciada hubiera dificultado notablemente o impedido la producción de procesos psíquicos complejos. Sir Auckland Geddes presentó un caso muy similar ante la Royal Medical Society, 27 de febrero de 1927, pero en este la percepción extrasensorial observó que una conciencia integral se escindía de su conciencia corpórea, disolviéndose esta misma paulatinamente en sus componentes orgánicos.
la otra conciencia tuvo experiencias de ESP que fue dable verificar. Fuera del campo del paralelismo psicofísico que aún no estamos en condiciones de entender, la sincronicidad no es un fenómeno cuya regularidad sea fácil de demostrar. Uno resulta tan impresionado por la desarmonía de las cosas como por su vocación armónica. En contraste con la idea de una armonía preestablecida, el factor sincronístico postula únicamente la existencia de un principio necesario para la actividad cognoscitiva de nuestro intelecto, principio que podría agregarse como cuarto a triada ya reconocida de espacio, tiempo y causalidad. Así como esos factores son necesarios pero no absolutos, la mayor parte de los contenidos psíquicos son no espaciales. El tiempo y la causalidad son psíquicamente relativos. El factor sincronístico demuestra poseer una validez solo condicional. Pero a diferencia de la causalidad que por así decir reina despóticamente sobre el cuadro del mundo macrofísico y cuyo dominio universal solo se ve socavado al llegar a ciertos órdenes de magnitudes inferiores, la sincronicidad parece ser un fenómeno primordialmente vinculado con ciertas condiciones psíquicas, esto es, con procesos que tienen lugar en lo inconsciente. Experimentalmente se descubre que los fenómenos de sincronicidad ocurren con cierta regularidad y frecuencia en los procedimientos intuitivos mágicos, donde, aunque subjetivamente convincentes desde el punto de vista objetivo, resultan de muy difícil verificación y por ahora no susceptibles de evaluación estadística. En el orden orgánico tal vez sea factible considerar la morfogénesis biológica desde el punto de vista del factor de sincronicidad. El profesor M.A. Dalk, en Bruselas, concibe la forma, no obstante, su vinculación a la materia, como una continuidad supraordenada al organismo vivo. Sir James Jeans cuenta entre los sucesos sin causa que, como hemos visto, incluyen los de índole sincronística, la desintegración radioactiva. Dice así: la desintegración radiactiva se ha presentado como un efecto sin causa, sugiriendo la idea de que las leyes últimas de la naturaleza tal vez no sean causales. Esta formulación sumamente paradójica brotada de la pluma de un físico es característica del dilema con que nos enfrenta la desintegración radiactiva. Tal desintegración, o más bien el fenómeno de la llamada media vida, aparece en efecto como un ordenamiento acausal, concepto que también incluye la sincronicidad y sobre el cual volveré más adelante. La sincronicidad no es una opinión filosófica, sino un concepto empírico que postula un principio necesario para el conocimiento. Esto no puede ser llamado materialismo, ni tampoco metafísica. Ningún hombre de ciencia serio afirmará que la naturaleza de lo que se observa existir o la naturaleza del observador, es decir, la psique, sean cosas conocidas y reconocidas. Si las últimas conclusiones de las conciencias y ciencias naturales se van aproximando a un concepto unitario del ser, el cual caracterizan el espacio y el tiempo por una parte y la causalidad y la sincronicidad por la otra, nada tiene que ver esto con el materialismo. Antes bien, parece vislumbrarse aquí la posibilidad de eliminar la inconmensurabilidad entre el observador y lo observado. En tal caso, el resultado sería una unidad del ser que para expresarse necesitaría de nuevo el lenguaje conceptual, a saber, un lenguaje neutral, como en cierta ocasión lo llamó acertadamente W. Pauli. Espacio, tiempo y causalidad, la tríada de la clásica imagen física del mundo, se completaría con el factor sincronicidad y se convertiría en una tetrada, en una cuaternidad que haría posible un juicio integral. Tiempo, espacio, causalidad, sincronicidad.
Aquí la sincronicidad es a los otros tres principios lo que la unidimensionalidad del tiempo a la tridimensionalidad del espacio, o por el opositor cuarto del Tímeo, que, al decir de Platón, solo por la fuerza puede agregarse a los otros tres. Así como en física, la introducción del tiempo como una cuarta dimensión condiciona el postulado de un irrepresentable continuo espacio-temporal. Así la sincronicidad, con su inherente cualidad de significado, crea una imagen del mundo tan irrepresentable que poco menos que confunde. La ventaja, empero, de agregar ese concepto radica en que posibilita una concepción que incluye al factor psicoide, a saber, un significado a priori o una equivalencia respectivamente, en nuestra descripción y comprensión de la naturaleza. De este modo se vuelve a plantear y resolver al mismo tiempo un problema que desde hace 1500 años atraviesa de un extremo a otro las especulaciones de la filosofía alquimista de la naturaleza, como hilo por el que se saca el ovillo. El llamado axioma de María la judía o copta, del tercero se sigue el uno como cuarto. Esa oscura observación confirma lo que dije antes, que en principio los nuevos puntos de vista, por lo general, no se descubren en campos ya conocidos, sino en lugares apartados, que incluso se suele rehuir a causa de su mal nombre. El viejo sueño de los alquimistas, la transmutación de los elementos químicos, idea de la que tanta mofa se hizo, ha llegado a ser realidad en nuestros tiempos, y su simbolismo ridiculizado, no pocas veces, se ha convertido en una verdadera mina de oro para la psicología de lo inconsciente. Su dilema entre el 3 y el 4, que se presenta ya en Timeo y llega a la escena de los Caviri en el segundo Fausto, ha sido entendido por una alquimia del siglo XVI, Gerard Dorneus, como la alternativa entre la Trinidad cristiana y la Serpens Quadricornutus, la serpiente de los cuatro cuernos, es decir, el diablo. Como anticipando las cosas que habían de acontecer en tiempos venideros, Dorneus anatemiza la cuaternidad pagana que era tan cara a los alquimistas, basado en que surgió del binarius, el número 2, y es entonces algo material, femenino y diabólico. M.L. von Franz demostró igual predominio de la concepción trinitaria de la parábola de Bernardus Trevisanus en el Amphitheatrum de Kurhatz a M. Mayer y en el autor anónimo del Aquarium Sapientum. Pauli llama la atención sobre la polémica entre Kepler y Robert Fludd, en la cual la teoría de la correspondencia del último fue superada y debió ceder el lugar a la doctrina kepleriana de los tres principios. La decisión en favor de la libertad, en ciertos respectos opuesta a la tradición alquimista, fue seguida por una época científica que nada sabía de la correspondencia y se adhería exclusivamente a una concepción del mundo triádica, una secuela del modo de pensar trinitario que describía y explicaba todo en función del espacio, el tiempo y la causalidad. La revolución que el descubrimiento de la radioactividad operó en la física modificó en grado considerable las concepciones clásicas. El cambio es de tanta importancia que se impone una revisión del esquema clásico que invoqué más arriba, ya que el interés amistoso que el profesor W. Pauli aportó a mi investigación me puso en la ventajosa situación de poder discutir estas cuestiones de principio con un físico competente que al mismo tiempo sabía apreciar en su justo valor mis argumentos psicológicos. Estoy en condiciones de proponer una formulación que también toma en cuenta a la física moderna. Pauli sugirió sustituir la contraposición de tiempo y espacio en el esquema clásico por la conservación de la energía y continuo espacio temporal.
Tal sugerencia me indujo a definir más detalladamente el otro par de opuestos, causalidad y sincronicidad, a fin de establecer cierto nexo entre esos dos heterogéneos. Finalmente convinimos en el siguiente cuaternio: energía indestructible igual a continuo espacio-tiempo, conexión constante por efecto, causalidad igual a conexión inconstante por contingencia, equivalencia o significado, sincronicidad. Ese esquema satisface, por un lado, los postulados de la física moderna y por el otro, los de la psicología. El punto de vista psicológico necesita de una aclaración, por las razones antes aducidas. Una explicación causalista parece estar descartada. La sincronicidad consiste esencialmente en equivalencias causales. Su tertium comparationis se basa en los factores psicoideos que llamo yo arquetipos. Estos últimos son indefinidos, es decir, que pueden conocerse y determinarse solo aproximadamente, aunque asociados con procesos causales o implicados por ellos, continuamente van más allá de sus límites, violación que querría yo designar como transagresividad, por cuanto los arquetipos no son encontrados exclusivamente en el ámbito de lo psíquico, sino que en la misma medida pueden asomar en circunstancias no psíquicas, equivalencia de un proceso físico exterior con uno psíquico. Las equivalencias arquetípicas se comportan respecto de la determinación causal de manera contingente, es decir, que entre ellas y los procesos causales no existen relaciones que se ajusten a una ley. En consecuencia, parecen ser un caso especial de aquella ausencia de ley y azar, o de aquel estado sin ley que, como dice Andreas Spicer, pasa a través del tiempo de una manera perfectamente conforme a la ley. Es un estado inicial no regido por la ley mecánica, pero es la condición previa de la ley, el sustrato de contingencia al que la ley se refiere. Si consideramos la sincronicidad o los arquetipos como pertenecientes a lo contingente, esto último adquiere el aspecto específico de un modus que tiene el significado funcional de un factor formador del mundo. El arquetipo representa la probabilidad psíquica, por cuanto representa el acontecer común e instintivo en una especie de tipos, es una especial instancia psíquica de la probabilidad general que consiste en leyes del azar y sienta reglas para la naturaleza exactamente del mismo modo como la mecánica. Si bien convenimos con Spicer que en el reino del intelecto puro lo contingente es una materia sin forma a la introspección psíquica, se revela en la medida en que la percepción interna lo puede captar, como una imagen, o mejor dicho, como un tipo que no solamente sirve de fundamento a las equivalencias psíquicas, sino también, cosa notable, a las psicofísicas. Resulta difícil despojar al lenguaje conceptual de sus matices causalistas inherentes. La expresión servir de fundamento, por ejemplo, no obstante, su connotación causalista no se refiere aquí a un hecho causal, sino a un mero estar presente y ser así, es decir, una contingencia no susceptible de reducción ulterior. La coincidencia significativa o equivalencia de un estado psíquico con uno físico que no tienen una recíproca relación causal significa en términos generales una modalidad sin causa, un ordenamiento causal. Surge ahora el problema de si nuestra definición de la sincronicidad relativa a la equivalencia de procesos psíquicos y físicos es susceptible de ampliarse, o mejor dicho, si no requiere ampliación. El descubrimiento moderno de la discontinuidad, el ordenamiento, por ejemplo, de los cuantos de energía de la desintegración del radio, puso fin a la hegemonía de la causalidad y consecuentemente a la tríada de los principios. El terreno perdido por esos últimos perteneció antes al ámbito de la correspondencia y simpatía
conceptos que alcanzaron su culminación en la idea leibniziana de la armonía preestablecida. Schopenhauer sabía demasiado poco acerca de los fundamentos empíricos de la correspondencia como para percatarse de que su intento de explicación causalista estaba condenado al fracaso. Gracias a los experimentos de Esp, disponemos hoy en día de una considerable material experimental. Para hacerse una idea de su confiabilidad, basta enterarse, por ejemplo, de que los resultados de los experimentos de Esp, efectuados por S.G. Soal y K.M. Volney, poseen, como lo señala Hutchinson, una probabilidad de 1 a 10 a la 33 o a 10 a la 35. Equivale al número de moléculas contenidas en 250.000 toneladas de agua. Hay relativamente pocos experimentos en el campo de las ciencias naturales cuyos resultados alcancen, siquiera aproximadamente, un grado tal de certeza. El escepticismo exagerado con respecto a la ESP carece de la menor justificación. Su principal razón de ser radica en la ignorancia que desgraciadamente parece inevitablemente acompañar hoy al especialismo y que limita de la manera más perjudicial e inoportuna el horizonte necesariamente limitado de los estudios especializados contra puntos de vista más elevados y amplios. ¿Con cuánta frecuencia hemos encontrado que las así llamadas supersticiones contienen un núcleo de verdad digno de ser conocido? Bien podría ser que el significado primitivamente mágico de la palabra Wunschen, desear, que todavía se conserva, varita mágica, y que expresa no solo un mero desear en el sentido de apetecer, sino al mismo tiempo un influjo causal mágico. Lo mismo que la antigua y tradicional creencia en la eficacia de la oración, se fundasen ambos en la experiencia de los fenómenos sincronísticos concomitantes. La sincronicidad no es más enigmática o misteriosa que los discontinuos de la física. Es solo la convicción arraigada de la omnipotencia de la causalidad la que crea dificultades al entendimiento y hace parecer inconcebible que puedan ocurrir o existir acontecimientos sin causa. Pero si existen, tenemos que considerarlos como actos creadores, como la creación continua de un ordenamiento que existe desde siempre, que se repite esporádicamente y que no cabe derivar de antecedentes conocidos algunos. Por supuesto, debemos cuidarnos muy bien de considerar a causal todo acontecimiento cuya causa no sea desconocida, como lo destaqué antes. Ello solo es legítimo en aquellos casos en que una causa ni siquiera es concebible. Pero la concebibilidad es un concepto que requiere un máximo de sentido crítico. Si el átomo, por ejemplo, hubiera correspondido al concepto filosófico original, su divisibilidad sería inconcebible. Mas, una vez que se demostró que es una magnitud medible, lo inconcebible en su indivisibilidad, las coincidencias significativas, son concebibles como mero azar, pero cuanto más se multiplican y mayor y más exacta sea la correspondencia, tanto más desciende su probabilidad y aumenta su inconcebibilidad, hasta llegar al punto en que no puedan ya ser consideradas mero azar, sino que por falta de una explicación causal deben ser consideradas como ordenamientos significativos. Sin embargo, como señalé antes, su inexplicabilidad no obedece al hecho de que desconocemos la causa, sino a que ni siquiera es pensable en términos intelectuales. Tal es necesariamente el caso cuando el espacio y el tiempo pierden su significado o se han hecho relativos, pues en tales circunstancias ya no puede afirmarse que exista una causalidad cuya vigencia presupone el espacio y el tiempo. Más aún, ni siquiera puede pensarse en ella. Por esas razones creo necesario introducir, junto al espacio, el tiempo y la causalidad, una categoría que no solo nos permita entender los fenómenos sincronísticos como una clase especial de fenómenos naturales, sino que también abarca lo contingente, por una parte, como algo común y existente desde todos los puntos de vista y tiempos, y por la otra, como la suma de incontables actos de creación individual que acontecen en el tiempo.